Bienvenidos, manitas. Restitos de tela es lo que vamos a usar hoy. Acompañarme, que empezamos. Lo primero que nos tenemos que hacer son plantillas. Yo he escogido esta forma hexagonal, pero podéis hacer triángulos, cuadrados, rombos, cualquier pieza que después podamos ensamblar tipo puzzle. Y tenéis dos opciones, o bien os vais al ordenador y en un tamaño A4 lo llenáis con la forma de los hexágonos, o hacerlo como lo voy a hacer yo, para los que no tengan la opción del ordenador. Yo estoy haciendo hexágonos que cada lado es de 2 centímetros. Su tamaño es de 4. Un compás, que el diámetro del círculo que vamos a hacer es de 2 centímetros. Y con la misma medida nos pasamos a la marca y hacemos una marquita aquí y otra abajo. Nos vamos a la siguiente marca y hacemos lo mismo, marquita ahí y al otro lado. Otra marquita, nos vamos cambiando a las marcas que ya tenemos hechas y vamos haciendo una nueva marquita. 6 puntos tenemos que tener. Pues ahora unimos esos 6 puntos y ya tendremos nuestro hexágono formado. Y lo recortamos. Y con un sacabocados le hacemos un orificio en el centro. Ya veréis para qué es este agujerito, que es súper práctico. Y ya tan solo este primer hexágono que tenemos cortado lo vamos marcando en toda la hoja y recortamos. Cualquier tela que tengáis, restitos, cortáis piezas cuadradas en la que nuestro hexágono le sobre alrededor 1 centímetro más o menos. En las esquinas sobra un poquito más, pero de lado a lado 1 centímetro. Aquí ya tengo un montón forraditos y vamos a coserlos doblándolo hacia adentro, que se nos queden de esta forma. Colocamos el hexágono y yo lo que hago es cortarle las puntas para que después aquí en la parte del revés no se nos quede demasiada tela. Doblamos en el primer lateral y sujetamos con una pincita. Y vamos a ir doblando todos los laterales. Lo que tenemos que tener cuidado es en las esquinas, que se quede bien dobladito para que no se nos amontone demasiada tela ahí. Doblamos así y vamos a ir dándole puntadas cosiendo estos ángulos. Solo la tela, no pilléis el papel. Un par de puntadas en cada uno de ellos. Y así vamos a ir haciendo con cada trocito de tela que hemos cortado, dándole la forma hexagonal. Cuando ya tenemos todos los hexágonos cosidos, vamos a darles una planchadita para que la tela se termine de adaptar a esa forma y que los bordes queden planitos. Voy a aprovechar y darle una nueva vida a esta lata de galletas con el patchwork. Lo primero que he hecho, con un papel de horno, cualquier papel nos sirve, he tomado la medida interior de la lata. Este va a ser el tamaño de la pieza que voy a tener que hacer con los hexágonos y voy a ir colocándolos alternando colores y formas hasta conseguir el diseño que me guste. Con el círculo ya cubierto con todos los hexágonos, esta es la posición que tengo que coser. Así que vamos a ir cosiendo por filas.
Primero estas 4, después estas otras, así iremos cosiendo fila por fila y después iremos uniendo cada una de las filas. Empezamos cogiendo estos 2 primeros y tenemos que coser los laterales que se tocan. Ponemos derecho con derecho y empezamos a dar puntadas pequeñas con cuidado de no pillar el papel, la plantilla. Cuando ya tenemos estas 2 piezas, pues vamos a la de al lado y hacemos lo mismo. Derecho con derecho y unimos los lados que se tocan. Ya tenemos la primera fila, pues pasamos a la segunda y vamos haciendo lo mismo con cada una de las filas. Una vez ya tenemos todas las tiras cosidas, vamos a unirlas entre sí y vamos a ir cosiendo los lados enfrentados. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente fila. Vamos a ir cosiendo una a una. Terminados de unir todos los hexágonos, vamos a planchar un pelín la pieza y es ahora cuando retiramos las plantillas. El orificio que le hicimos a cada uno de los hexágonos en papel ahora nos facilita el que la podamos sacar. Para poder utilizar las plantillas en próximos trabajos, les damos una planchadita y las guardamos. Para reforzar la pieza le voy a pegar entre tela termoadhesiva, porque el siguiente paso que voy a hacer va a ser bordar. Y necesito que esta pieza tenga un poquito más de cuerpo. Con un bolígrafo que se borra con el calor voy a ir dibujando distintas flores y hojas, que me servirá de guía para el bordado. Pues ya tenemos la pieza terminada a falta de ajustarla recortando lo que sobre. Pero antes de hacer eso voy a hacer
otra pieza, esta vez alargada para el lateral de la caja. Pues ya tengo esta pieza lista, planchada y con las plantillas retiradas, y en total entre esta pieza y esta he utilizado 61 hexágonos para que os sirva de referencia. Y ahora vamos a decorarla, pero en esta ocasión no voy a hacer bordado de flores, sino algo mucho más sencillo, para que tengáis dos opciones: unos pespuntes todo alrededor de cada hexágono. Con las dos piezas ya listas, las vamos a reservar y ahora vamos a preparar la lata. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una imprimación todoterreno, ya que estamos trabajando sobre metal. Aplicaré una capa y dejaré secar, y tan solo lo voy a hacer por el exterior. El interior lo voy a dejar tal cual. Con la imprimación ya seca pasamos a darle color y vamos a aplicar el color en aquellas zonas donde la tela no vaya a cubrir. En mi caso, en la parte central de la tapa no voy a pintar, simplemente por el borde, y en la base, la parte de arriba y la parte de abajo. La central tampoco, la van a cubrir los hexágonos. El color que yo he escogido, marrón chocolate, y voy a aplicar dos capas, dejando secar entre capa y capa. Siguiente paso, voy a aplicarle una pátina en cera blanca, y diréis, ¿blanca sobre el marrón chocolate? Sí, quiero envejecerlo un puntito, que no sea demasiado exagerado, y a la vez proteger la pintura. En vez de utilizar un barniz, voy a utilizar esta pátina. La tapa ya lo tengo aplicado y, como veis, tiene un brillo espectacular y queda muy suave. Restos de camiseta, trapos que no suelten pelusa. Aplicamos la pátina y retiramos el exceso con un trapito limpio. Y vamos frotando hasta conseguir el brillo. Pasamos ya a colocarle el password. Vamos a empezar por la tapa. Retomamos el papel que cortamos al principio con la medida de la tapa y lo colocamos. Marco y recorto justo por la marca. Estoy utilizando un bolígrafo que se borra con calor. Plancho para retirar los restos de bolígrafo que puedan quedar y ya lo tenemos listo. Una vez ya cortado a la medida, le hago el mismo pespunte que le hice a la pieza de la base. Y ya la podemos pegar en la tapa. Yo estoy utilizando adhesivo block. Pasamos a colocar esta segunda pieza. Voy a cortarla a la medida desde esta ranura de aquí hasta la parte de abajo. Y son 4 centímetros con 1 milímetro. Esa es la medida que voy a pasar a esta tira y recortar. El primer corte lo voy a hacer por la parte de abajo, quitándole los picos a los hexágonos. Luego mediré los 4 centímetros y 1 milímetro hacia arriba y cortaré el resto.
Y ahora ya pasa a pegarla. Pues así es como ha quedado y os voy a comentar un fallo. Yo quería que se quedase deshilachado, pues como aquí, ¿no? Que yo no quiero ponerle nada, si no es vuestro caso, que queréis que quede bien rematado, pues con un cordoncito, un cordel o cualquier cosa que tengáis que pueda disimular el borde, vendría bien. Y aquí pues lo mismo. Pero yo no he tenido en cuenta, a la hora de pegarlo, no he caído en que aquí hay varias capas. La entretela tiene pegada una parte de la tela, pero como hicimos dobleces a la hora de hacer los hexágonos, aquí hay varias capas, con lo cual en la parte de aquí del centro la entretela no ha llegado a pegar porque había otra tela entre medias. ¿Qué ocurre? Que al haberlo cortado, estas capas ahora están abiertas. No es lo que yo quería que se quedase despelujadito, más rústico, pero no así abierto porque con el tiempo esto seguro que se estropea. Con cola blanca voy a ir con un pincel finito aplicándole un poquito de cola para que la tela esta se vaya pegando y no se deshilache más. Pero os lo cuento por si os pasa a vosotros que en vez de cortar, si queréis, pues dobláis hacia el interior. Plata terminada y este es el resultado. La cola blanca que apliqué por los bordes funciona perfectamente. Me pega todas las capas de tela que tenía en el interior después del corte, pero el aspecto deshilachado que yo buscaba. Un trabajo que, como ya os dije, es entretenido, pero el resultado queda así de bonito. Yo lo he disfrutado un montón. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo con amigos y conocidos en vuestras redes sociales. Así más personas podrán ver la idea y a mí me ayudará un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.